Hay diversos elementos que se van sumando en las últimas horas, por ejemplo, esa agresión injustificada hacia un primer mandatario nacional, como ocurrió ayer en Chubut, que ya había pasado en su momento con Mauricio Macri. Creo que lo institucional va más allá de una grieta o de un partido político. La figura presidencial siempre tiene que ser cuidada absolutamente. Si no te gusta, no lo votes. Militá en contra, trabajá en contra, pero no agredas. Ese no es el camino en la República Argentina, y me parece que nuestra historia bien marcado tiene que el camino de la violencia no es el que nos brinda soluciones. Pero en la semana también hay otros elementos que fueron dando cuenta de lo que ha sido nuestro derrotero, que van marcando, no sé si decir una suerte de cotidianeidad, o nos estamos acostumbrando o estamos en el abismo permanente. La economía sigue dando las señales que uno no quiere, porque la economía está marcando que seguimos con una inflación elevada. ¿Hay signos de economía para mejorar la economía? Bueno, Agustín Echevarne es economista especializado en desarrollo económico y comercialización estratégica, director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, muy bien, muchas gracias por la llamada. No, por favor, Agustín, dentro de esta semana se ha dado a conocer los índices inflacionarios. ¿Usted en realidad esperaba otra cosa para lo que se ha visto hasta ahora? No, la verdad que nosotros hace ya bastante tiempo, desde el año pasado, dijimos que de la manera que estaba planteado el plan económico, si es que se puede llamar plan, no iba a funcionar. Y básicamente porque siguen teniendo las ideas viejas, las ideas que no han funcionado nunca. Y si pruebas las mismas cosas, lo probable es que tengan los mismos resultados, ¿no? Entonces, los controles de precios no funcionan. Sabíamos que los controles de precios los iban a generar, es que en algún punto iban a aparecer las góndolas semivacías, ¿no? Que empiezan a haber escasez, que empiezan a racionar productos, que te dicen que te venden una botella por familia o 2 botellas por familia o algo por el estilo, con aceite en algunos casos, o ese tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque no funciona el sistema, no entienden lo que es la inflación. Entonces la inflación, nosotros esperábamos que se iba a acelerar, el gobierno decía que iba a bajar, y muchos decían que iba a bajar, nosotros decíamos no va a bajar, se va a volver a acelerar. Por supuesto, durante la cuarentena, sí, y eso también anticipábamos, la gente guardándose en su casa, consumiendo menos, es como que aumenta la demanda de dinero, la cantidad de plata que tenemos en el bolsillo. Entonces, la inflación es un poco menor, y fue del 30% anual durante los primeros 9 meses del año pasado. Pero ya desde el último trimestre la gente empieza a salir de nuevo a la calle y empieza a aumentar el consumo, se empieza a recuperar la economía después de la pandemia, de la cuarentena, no de la pandemia, porque el problema para la economía no fue la pandemia, sino que fue la cuarentena. Y a partir de ahí sí se acelera la inflación y llega al 50%. Y ahora, en estos últimos 3 meses, la inflación ya está en el 55% anual, siempre tomándolo anualizado para hacer una comparación homogénea, ¿no? Y entonces lo que te muestra que es que tenemos una inflación reprimida, porque ¿qué es la inflación? La inflación es la desvalorización de la moneda. Es decir, se generan, se imprimen muchos billetes, al haber muchos billetes, esa cantidad de billetes hace que el billete valga menos, y como vale menos el billete, si vos vendés un pollo, le pedís más billetes a cambio, porque los billetes valen menos. Eso es la inflación. Pero cuando vos querés contener la inflación con controles de precios, de salarios, de tarifas y de cepo cambiario, bueno, lo que vas a hacer es ir generando una inflación reprimida, que algún día va a tener un salto. Y mientras tanto va generando graves problemas. Con los precios, cuando vos no los permitís poner el precio en el lugar libre, ¿qué es lo que te va a ocurrir? Lo que te va a ocurrir es que tratás de tener un precio por debajo del precio necesario para producir. Entonces el precio es una señal. Y si al precio le bajás, la señal es que produzcas menos. Y si producís menos, te genera escasez. Es lo lógico. Bueno, entonces lo que está pasando es que empezás a tener problemas de distintos tipos de escasez. Cuando las tarifas se atrasan mucho tiempo, empezás a tener problemas de escasez de energía. Y por eso después tenés cortes de luz, se te caen las exportaciones que tenías de energía y pasás a ser importador nuevamente de energía. Esto pasó muchas veces y ahora está volviendo a ocurrir. A ver,
mejora el precio de la soja, los commodities aparentemente parecen tener y dar una perspectiva positiva. ¿Esto puede llegar a ayudar en cuanto a la alicaída economía? Sí, sin duda los precios de la soja son muy grandes, han subido más del 60% en un año y eso es una ayuda para todo el sector agropecuario y también para el gobierno, que se lleva una gran parte de la producción, ¿no? A través de los impuestos, las retenciones y demás. Y eso es un alivio. El problema es que no alcanza. Y no alcanza porque han ido destruyendo al sector privado con infinitos impuestos, con 180 impuestos diferentes. Entonces el sector privado se va achicando y se ha ido creciendo el sector público hasta un punto en que simplemente ya no funciona. No hay forma de que esto funcione. No hay forma de que le salga bien, a menos que hagan un programa de reformas estructurales muy profundas. Claro. Y ahí es donde yo creo que los argentinos todos tenemos ya que comprender que este sistema, de que hay una enorme cantidad de gente que tiene trabajos muy improductivos, porque el Estado duplicó su tamaño para producir lo mismo. Entonces, todos los que trabajan en el Estado en conjunto, por supuesto hay policías, médicos y demás que tienen trabajos que son muy importantes y muy útiles, pero hay una enorme burocracia que tiene una productividad cero. Claro, Entonces, o negativa, porque si te ponen una burocracia que te genera una cantidad de regulaciones, en realidad estás generando un daño a la economía. Entonces, toda gente que por ahí es buena gente, que eso no es hablar mal de nadie, ¿no? Porque puede ser un ejército de controladores de precios. Pues, cuanto más eficientes sean, peor para la economía es. Claro, y lo otro que también aparece cada tanto, se irrumpe como que es la salvación, después se baja un poquito los decibeles, el acuerdo con el Fondo Monetario, también eso liberaría por lo menos del pago de la deuda, también puede llegar a ser la otra gran solución. Digo, ¿vos creés que pasa por ahí la solución de fondo? No, por supuesto que no, porque de hecho no es que te evita pagar la deuda, en todo caso te la posterga o te dan financiamiento para financiar los intereses o la pagas más adelante. De hecho, toda la reestructuración del año pasado con la deuda lo que hicieron fueron patear para adelante los vencimientos hasta el 2023. Y entonces, ¿qué es lo que te está generando? Es que la Argentina, como tiene este esquema que no funciona, se gasta mucho más de lo que logran recaudar. Le pones enormes impuestos al sector privado, pero no logras sostener el gasto. Entonces, en deuda. Esa deuda ya hoy es impagable, 100% del PBI. Y además lo ves que es impagable porque el riesgo país ya está por arriba de 1.600. ¿Qué significa? Que la probabilidad de default es altísima, es más del 90%. Yo estoy convencido que vamos al default de nuevo porque es impagable esta deuda. Lo ves en las tasas de interés que rinden, las tasas de rendimiento de los bonos. Los bonos ya rinden 20%, 21% anual. Una locura, imposible pagar una deuda que va al 21%. Entonces, que el Tesoro Nacional obviamente está quebrado. Y cuando miras el Banco Central, también está quebrado. El Banco Central tiene una deuda de activos remunerados, o sea, una deuda de pasivos, remunerados, es decir, con una tasa de interés que tienen las LELIQs, que es del 38%, pero ya son 3 billones de pesos de deuda, con lo cual significa que es más de 100% de la base monetaria. Entonces, creciendo esa deuda a una tasa del 38%. Claro. Entonces, también está quebrado el Banco Central. Y eso también es inflación futura. Pues, ¿cómo van a hacer para ecualizar, para equilibrar eso? Bueno, una enorme devaluación. O sea que por eso te digo, también están frenando el tipo de cambio. Porque el tipo de cambio está muy alto en el sentido de que los salarios argentinos están muy bajos. Hoy podés tener un ingeniero a un costo ridículo en Argentina, pero los profesionales y demás, comparados con el mundo, no ganan nada. Y con lo cual vos dirías, bueno, si somos tan baratos, debiéramos estar exportando y produciendo y demás. Y sin embargo no funciona, porque esa competitividad que te da la devaluación es una competitividad supuesta, pero no funciona porque no te genera credibilidad. Claro. Entonces, ¿quién va a invertir en un país que no genera credibilidad? En cambio, los países con credibilidad pueden tener salarios mucho más altos, cuando son competitivos y tenés impuestos bajos y una economía eficiente, los salarios pueden ser mucho más altos y sin embargo sos competitivos. En cambio, acá creen que le dan competitividad devaluando. Y devaluando lo que generás es una moneda falsa, perjudicás por supuesto sobre todo a los más pobres y pues aumenta la pobreza. Y de ahí viene la necesidad
de un cambio total de sistema económico. Por eso la parte positiva de este año es que es un año electoral y que están haciendo una tercera fuerza, que esa es la que puede cambiar la Argentina. Claro, antes de avanzar en eso, te quería hacer una consulta de índole económico en este aspecto. El gobierno hizo un planteo la otra vez que me pareció, no se profundizó mucho, pero que puede llegar a ser un planteo por ahí interesante. Decía, la Argentina produce alimentos. Si tenemos tanta gente con hambre, ¿por qué no lo vendemos primero acá y no lo vendemos en el exterior? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, esa opinión es falsa, porque es verdad que Argentina produce muchos alimentos, pero si ustedes, hasta unos peronistas se deben de acordar que Perón en un momento dijo, bueno, ahora es el momento de comer pan de mijo porque hay que exportar el trigo porque necesitamos los dólares. Entonces, cuando uno dice prohibido, por ejemplo, en la época del cristinismo, pusieron controles y demás sobre el maíz. ¿Y qué pasó? Tuvimos más escasez y se redujo la producción. Mientras que ahora eso lo aprendieron y, bueno, en realidad intentaron empezar a poner esos cupos para el maíz y se dieron cuenta que no funcionaba porque el campo se retraía. Y en cambio ahora lo que tenés es que la producción, en realidad sembraron mucho maíz, hubo una expansión interesante. Lástima que tuvimos una mala cosecha, estamos teniendo una mala cosecha, porque hubo una seca bastante importante, que después se mejoró en enero y febrero, pero la seca que tuvimos, sobre todo se pega al maíz, al que se siembra primero, es el que más sufrió. La soja parece que va a estar mejor, pero entonces tuvimos ese problema. Por supuesto se compensó en gran medida con el aumento de los precios, pero eso es para el promedio, ¿no? Hay productores que han perdido toda la cosecha y eso va a ser muy grave. Es decir, no funciona. Hacer ese tipo de cosas no funciona y además es todo viejo, porque también cambiar los índices de precios, ¿no? Eso en la época de Alfonsín hablaban del índice descarnado, como si el problema de la inflación fuera el aumento de los precios de la carne. Y no es así, no es que los precios de los alimentos están caros. Lo que pasa es que los salarios están flacos. Y eso no es lo mismo. O sea, te deterioran el valor de la moneda, entonces te parece que están caros los alimentos. Lo que están baratos son los salarios. Y eso es lo que provocan las devaluaciones. Y todo este esquema de que el Estado gasta más. Porque finalmente la riqueza está en la producción de bienes y servicios. Claro. Y esa producción la hace el sector privado. Claro. Si el sector privado lo destruís y cada vez es más chiquitito, el país es más pobre. Sí. Es una lógica que por lo menos va teniendo cierto el asidero pertinente con la realidad. ¿Cómo es eso de la tercera fuerza que están construyendo? Bueno, hay una tercera fuerza que están haciendo, que es un conjunto de liberales y conservadores que se están uniendo en un proyecto que se llama Vamos. Y ahí están José Luis Esper, General Milei, López Murphy, Gustavo Segre, Gustavo Lázari, Fausto Espotor, una cantidad de economistas y por supuesto gente de otros ámbitos también. Está Juan Carlos Parodi en la medicina, es el que le operó a Menem de la garganta, si ustedes se acuerdan, el que inventó la operación de la carótida, ¿no? La garganta, en realidad la carótida quise decir, ¿no? Claro, sí, te entendí. Y así, y esa fuerza lo que tiene de distinto es que cree en la economía de mercado, cree en la libertad, pero la libertad como una sola, porque la libertad no la podés dividir y decir, bueno, yo creo en las libertades políticas, pero no creo en las libertades económicas. Y eso no funciona así. O creo en las libertades de transitar y la libertad de expresión, pero no creo en la libertad económica. Y es fácil demostrar que eso no es así, porque si el Estado fija los precios, como está haciendo ahora, controles de precios y de salarios, entonces te influye sobre las ganancias, o te hace perder plata, o te funde tu empresa. Por lo tanto, los empresarios perdieron la libertad de expresión. ¿Cuántos empresarios se animan a hablar? Los empresarios grandes no se animan a hablar porque no pueden enemistarse con el gobierno, porque quieren mantener a sus empleados trabajando y demás. Entonces has perdido la libertad de expresión. Si te prohíben comprar dólares, como ahora con estos cepos cambiarios, o que los encarecen con impuestos, en impuestos solidarios, siempre ponen la palabra solidario, ¿no? y demás, estos impuestos te encarecen, te están limitando la posibilidad de viajar al exterior. Entonces fíjate cómo están totalmente interrelacionadas las libertades económicas con el resto de las libertades.
Eso es lo que comprende esa tercera fuerza, que te van a decir, mira, nosotros tenemos un país normal, un país con impuestos razonables, mucho más bajos que los actuales. Argentina hoy es el país que tiene más impuestos del mundo, salvo la isla de Comoros en África. Todos los demás países tienen impuestos más razonables. El nuestro es un disparate, entonces el sector productivo no puede producir. Nosotros vamos a ir con esa tercera fuerza que se está armando para recuperar esa capacidad de una economía de mercado pujante que te permita tener salarios mucho más altos siendo competitivos. Y ese es el punto, ser competitivo con una economía abierta, con bajos impuestos, bajas regulaciones, y eso te permite que además el Estado, más pequeño, pero más eficiente, que se dedique a mejorar la educación, la seguridad, la justicia. La educación es un drama. Sí. La educación pública este último año ha sido un desastre con el tema de la cuarentena y demás. Realmente ha sido un desastre y empieza a haber un gap, una brecha, que a mí me preocupa muchísimo, entre los que van a la escuela pública y los que van a la escuela privada, pero sobre todo la brecha entre los argentinos, los chicos argentinos, con los del resto del mundo. O sea, esa es la brecha más preocupante de todas. La capacidad intelectual, física, emocional y de todo tipo de los chicos argentinos comparados contra los de Corea del Sur, los de Singapur, los de Hong Kong, los de Europa, Estados Unidos. Nos estamos quedando atrás. Eso es lo que tenemos que comprender. Nos estamos quedando atrás. Todo el populismo en la educación, con los sindicatos y demás, siempre metiendo ruido en la educación y demás, están destruyendo la educación de la Argentina. Y esa es la brecha más grave que podemos tener. Es la brecha en la educación de nuestros hijos y nietos contra los hijos y nietos de los países desarrollados. Agustín Echevarne, gracias por estos minutos, muy amable. Muchas gracias a ti, un gran abrazo. Por favor, igualmente. Hasta allí el economista Agustín Echevarne en contacto con nosotros.